¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Reciban un saludo a la distancia. Es un gusto poder saludarles nuevamente en esta transmisión. El día de hoy por la tarde iniciábamos con el pastor Ricardo. En esta noche un servidor como siempre. Y bueno, durante la semana las demás cápsulas con los demás pastores. Y los días jueves nuestra reunión general, a lo cual usted siga pendiente de ello. Damos gracias a Dios que pues ya 10 de agosto, ¿verdad? Y que pues el mes se nos va a ir como agua. Pero vamos a seguir avanzando con nuestro estudio a la iglesia de Pérgamo, la carta, ¿verdad? A la iglesia de Pérgamo. Así que vamos a nuestro texto que estamos estudiando de esta carta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis 2, versículo 12 al 17. Nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga a los que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces, estamos en la enseñanza y nuestro tema, ¿verdad? No rompas el pacto, y esta sería la segunda parte de este tema. Recordemos que estamos en nuestra serie Sabios en Cristo, y el tema del día de hoy es no rompas el pacto, y esta sería la segunda parte. Entonces, recordemos que decíamos que dentro de la iglesia en Pérgamo existían dos grupos de personas. Recuerden que la semana pasada veíamos esta parte. El primer grupo lo encontramos en el versículo 13, el cual era perseverante, eran cristianos fieles, eran inamovibles, que no rompían el pacto ante los ataques sutiles que Satanás lanzaba contra ellos, ¿verdad? Ese es el primer grupo, el que se mantenía firme, se mantenía fiel ante cualquier situación adversa que Satanás traía a ellos. El segundo grupo lo encontramos en el versículo 15, que eran los que retenían la doctrina de Balaam y de la doctrina de los nicolaítas, los que se fusionaban con el mundo. Recuerden, los que se fusionaban con el mundo y se aferraban a la falsa doctrina, a las ideologías que Satanás las hace ver como verdades y como una buena forma de pensamiento y una buena forma de razonamiento. Ahora, algo que podemos ver o podemos notar dentro de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Es que no todos en la iglesia de Pérgamo se adhirieron, habían estado adheridos, habían estado congraciando con las doctrinas falsas que estaban, que ya habían entrado a la iglesia. No todos estaban congraciando ni todos se habían adherido, ¿sí? Pero algo que podemos notar es que a pesar de que no habían congraciado, no se habían fusionado los demás, ¿verdad? Tampoco hicieron algo para evitar que esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, esos falsos maestros siguieran prevaleciendo dentro de la iglesia. Tampoco se movieron, tampoco se preocuparon, ¿no? Pero todo esto hizo que toda la iglesia fuera hecha responsable por lo que algunos hicieron, algunos habían adoptado estas doctrinas, algunos habían permitido que los falsos maestros permanecieran en la iglesia de Pérgamo, pero la iglesia en su totalidad fue hecha responsable de ello y fueron responsabilizados todos por el hecho de que estos falsos maestros estaban siendo tolerados, como le decíamos, tolerados dentro de la iglesia.
Cristo fue afligido por los que sostenían las falsas doctrinas y se dolió por los que tenían una actitud complaciente hacia los que sostenían estas falsas doctrinas. Ahora, ¿de qué se trataba esta doctrina de Balaam? ¿Y qué tiene que ver con nosotros el día de hoy o en nuestros días? Vamos a recordar un poquito o vamos a ver quién era Balaam. ¿Sí? Balaam fue un personaje muy importante dentro de las Escrituras. Su nombre aparece más de 70 veces en la Biblia. ¿Sí? El relato principal de este personaje de Balaam se encuentra en el libro de Números. ¿Sí? También se hace referencia a este personaje en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en otros 4 libros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 3 libros con la referencia de Balaam, ¿sí? En el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Números, lo encontramos en Deuteronomio, lo encontramos en Josué, lo encontramos en Nehemías y lo encontramos en Miqueas, ¿sí? Algo relacionado con este personaje. En el Nuevo Testamento lo podemos encontrar en 2 de Pedro 2:15, en Judas, en la carta de Judas, en capítulo 1, obvio, versículo 11, y lo encontramos precisamente en el texto que hoy vamos a estudiar, que es Apocalipsis 2:14, en el cual vamos a estar centrando nuestra enseñanza, y es ahí donde aparece este personaje, ¿sí? Aparece este personaje. Pedro, por ejemplo, nos advierte acerca de aquellos que siguen el camino de Balaam, ¿sí? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, en la carta de Pedro. En la carta de Judas, ¿verdad?, nos advierte sobre el error de Balaam. Y en Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando en esta noche, hay una advertencia acerca de la enseñanza o la doctrina de Balaam. Entonces, ¿cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza que este personaje tiene o tenía? ¿Sí? Este texto que estamos estudiando nos dice que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel para que pudieran comer alimentos sacrificados a los ídolos y practicar la inmoralidad sexual, ¿sí? Así que vamos a Números para ver el trasfondo de este personaje. Números capítulo 22 en el libro de Números. En el versículo 21 al 24 lo leemos. Dice: así Balaam se levantó por la mañana, del 21 al 24 es correcto. Dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se opuso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. 23. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino. 24. Pero el ángel de Jehová se opuso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Entonces, usted conoce la historia, pero para resumirla, ¿verdad?, porque usted ya la conoce y conocemos esta historia, después de andar 40 años en el desierto, Israel se estaba dirigiendo hacia la tierra prometida, a Canaán. Y el rey de Moab llamó a Balac, ¿sí? El rey de Moab, llamado a Balac, había visto a Israel ganar 2 batallas importantes en ese trayecto hacia la tierra prometida. Dios había intervenido a favor de ellos, a favor de Israel, y ellos habían acabado y destruido a sus enemigos, ¿sí? Así que al ver esto, este rey de Moab tuvo temor de Israel y quiso detenerlo para que no quedara aniquilado como las otras naciones, las otras 2 ocasiones que él había visto y se había percatado de que había sido una destrucción eminente de sus enemigos. Entonces él se atemoriza y es por ello que busca
destruir a Israel. Así es como Balac, rey de Moab, envía mensajeros al profeta Balaam, ¿sí? Que vivía unos 640 kilómetros de distancia, ¿verdad? De Moab a donde estaba situado o donde vivía el profeta Balaam. Eran aproximadamente 640 kilómetros de distancia. Y bueno, para darse una idea, es como si usted va de la Ciudad de México a Zacatecas. Aproximadamente es la distancia que estos mensajeros del rey de Moab, ¿verdad?, recorrieron para poder llegar hasta donde estaba el profeta. Un estimado en distancia es como de la Ciudad de México a Zacatecas, ¿sí? Pero recuerde que pues en ese entonces pues no podían tomar un avión, ¿verdad? No podían tomar un transporte público para poder llegar. O sea, era algo complicado y era una gran distancia en esos tiempos, ¿verdad? Imagínense si ellos a lo mejor fueron montados en un caballo, en un asno, no lo sé, pero supongamos que hayan ido caminando. ¿Cuánto usted le haría de la Ciudad de México a Zacatecas caminando? Entonces decíamos, es esa distancia, y este profeta, Balaam, tenía una reputación internacional, ¿sí? Entonces Balac, rey de Moab, le dijo a Balaam: ven y maldice al pueblo de Israel. Él sabía, ¿verdad?, que al maldecirlo podía hacer frente o derrotar al pueblo de Israel. El punto era que al hacerlo, pues él se sentiría más confiado de poder hacer frente al pueblo de Israel. Entonces este rey, el rey de Moab, le ofrece a Balaam dinero, prestigio y honor, ¿sí? Le ofrece dinero, prestigio y honor, lo que hoy buscan los falsos maestros, los pseudopastores, los pseudoapóstoles y los predicadores de la prosperidad, ¿sí? Que buscan dinero, prestigio y honor, que se les reconozca su trabajo, que se les reconozca lo que hacen, ¿sí? Andan tras de esas cosas. Entonces Balac le dice a Balaam: te voy a hacer rico si maldices a esta gente. Ahora, Dios le dijo a Balaam que no fuera. Dios le había dado una instrucción a Balaam que no fuera. Pero Balaam insistió en ir. Dios finalmente permitió que él fuera, dejó que él fuera. Y recordemos algo, hermanos. Cuando Dios permite muchas cosas en las que tú tomas una decisión y Dios permite y las cosas no resultan como tú quieres, muchas veces decimos esta frase: Señor, ¿por qué permitiste que me sucediera esto? Primero, porque al momento que Dios lo permite no quiere decir que es la voluntad de Dios. Algo que tenemos que quitarnos de la mente es que cuando Dios permite algo, no es que sea la voluntad de Dios. Es decir, Balaam estaba tomando la decisión de ir con el rey, de ir con Balac para hacer el trabajo que le estaba solicitando. Y dice, ¿verdad?, la escritura que pues al insistir en ir, Dios dice finalmente lo deja ir, ¿sí? Lo deja ir, pero él no permitiría que Balaam maldijera a los israelitas, ¿sí? Él no permitiría eso. Y recordemos que cada vez que Balaam intentaba maldecir al pueblo de Israel, siempre de su boca salía una bendición. 3 veces hizo el intento, 3 veces, y 3 veces los bendijo, y había poder en esas palabras, ¿sí? Ahora, vamos a Números 25, capítulo 1. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Sittim, hermanos, fue el último lugar donde el pueblo de Israel se detuvo para acampar antes de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Y dice que el pueblo, dice el texto, que el pueblo empezó a ¿qué cosa? El pueblo empezó a fornicar o a prostituirse con las hijas de Moab, ¿sí? Ahora, en la traducción Nueva Versión Internacional dice:
mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses, ¿sí? Los israelitas comían delante de esos dioses, se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Se fusionaron con el mundo. Entonces, vemos cómo ellos se mezclaron, hermanos, con las costumbres de Moab. Pero el punto es, Moab no podía destruir a los israelitas atacándolos directamente, porque él sabía que Dios los había bendecido a través del profeta Balaam. Él se dio cuenta de que hacerles frente cara a cara no lo podía hacer. Así que al saber esto, que no podía ganar contra ellos en un ataque frontal, en un ataque de cara a cara, ¿qué fue lo que hizo? En lugar de eso, hermanos, los indujo a qué cosa. Balaam, ¿a qué cosa los indujo? Los indujo a comprometerse moralmente y espiritualmente con sus costumbres, su ideología y sus verdades, lo que para ellos eran verdades. Recuerden en la cápsula pasada que hablábamos de eso, ¿sí? Sus verdades, su doctrina. Ahora, ¿de dónde sacaron esas ideas? Bueno, nos los dice en Números capítulo 31, el libro de Números capítulo 31, versículo 16, dice así. Se lo leo en Nueva Versión Internacional. Dice: sí fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Sí fueron ellas. ¿Quiénes fueron? Las mujeres, las que empezaron a alejar el corazón de los de Israel. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que Balaam, al no querer perder, ¿verdad? Al no querer Balaam perder el jugoso o la jugosa paga que el rey de Moab le había de dar por sus servicios, hermanos, era una jugosa paga. ¿Qué es lo que hizo Balaam? ¿Sí? Pues él aconsejó al rey de Moab para adoptar esta estrategia, porque Balaam vio que la bendición estaba saliendo de su boca hacia el pueblo de Israel. Entonces busca otra estrategia y fue y le dio el consejo. Así que al ver que ya no podía maldecir a Israel, ¿sí? Al ver esto, decidió corromperlo, ¿sí? Decidió corromperlos. Los convenció de que ningún daño se haría si ellos se asimilaban a la cultura y al estilo de vida de los moabitas, ¿sí? Los convenció de eso, ¿sí? Usó la estrategia de la adaptación, ¿sí? La estrategia de la adaptación que vimos la cápsula pasada, ¿sí? Ellos participaron con los moabitas en sus fiestas paganas a sus ídolos. Al principio ellos pudieron haber pensado, pues qué de malo tiene relacionarse socialmente con ellos. Pues no tiene nada de malo, pues ni modo que no les hable a los del mundo, ni modo que en mi trabajo me quede callado, ni modo que no les dirija la palabra. Y a veces razonamos como hijos de Dios de esa manera. Razonamos y socializamos de una forma que sin darnos cuenta empezamos a fusionarnos con el mundo. Y muchas veces, no te das cuenta, pero muchas veces sabes que estás haciendo algo incorrecto. Y te pasa como los de Pérgamo. Sabían que estaban mal en la doctrina, sabían que estaban malas enseñanzas, pero seguían ahí. No les causaba ni les incomodaba en lo más mínimo. Y muchas veces se actúa de esa manera. Muchas veces tú te encuentras actuando de esa manera al relacionarte, al socializar con los del mundo, ¿sí? Entonces, al hacer esta relación, ¿verdad? Era una manera
o era la estrategia sutil que poco a poco se encontraron los de Israel participando de las idolatrías de los moabitas. Sin darse cuenta, recuerda, cuando tú empiezas a fusionarte con el mundo, no es de la noche a la mañana, como decimos. No es algo que se da de una manera pronta. Decir, hoy sé que soy cristiano y entonces mañana me voy a la fiesta con los amigos. Mañana me voy a lugares donde sé que desagradan a Dios. No es así. Es algo que se va metiendo poco a poco sin que tú te des cuenta. Y lo que pasó fue que sus corazones, hermanos, de los de Israel, sus corazones comenzaron a alejarse de Dios. ¿Sí? Números, capítulo 25, versículo 3, dice: esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor, por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Ahora, ¿por qué fue que ellos llegaron a unirse a Balaam? ¿Por qué fue? Porque sus corazones, les decía, se habían alejado de la verdad de Dios y ni siquiera se habían dado cuenta. Entonces, este es el vínculo que vemos en estos textos de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, y el relato que hemos visto de Balaam. Y todo esto, en todo esto, hermanos, vemos dos cosas que siempre van de la mano, ¿sí? Y esas cosas son: la inmoralidad va de la mano con la idolatría, ¿sí? Podemos ver a estos dos unidos entre sí a través de las Escrituras. Estas dos cosas o estas dos particularidades las vemos unidas en las Escrituras: la inmoralidad y el pecado sexual, el adulterio sexual ligado a la idolatría, que es adulterio espiritual. La infidelidad conyugal se da en una manera natural, en una manera física, pero la infidelidad a su pacto con Dios es en la esfera espiritual, ¿sí? Pero cuando rompes, hermano, el pacto para con Dios que tú has hecho cuando lo conociste, cuando comenzaste a caminar en Él, cuando comenzaste a andar por la senda de vida eterna, pero rompiste el pacto con Dios, si lo rompiste en lo espiritual, siempre terminarás haciéndolo también en lo natural, en lo físico, ¿sí? Cuando tú rompes el pacto con Dios, no esperes hacer las cosas correctas delante de Dios, en lo natural, en lo físico. Ahora, con todo esto que hemos visto, Dios nos invita a hacer un autoanálisis en nuestra vida, porque quizás, siendo hijos de Dios, nuestro corazón esté lejos de Dios, como le pasó a Israel, porque quizás hemos caído en el error de los de Israel, hemos caído en el engaño de Balaam, ¿sí? Números capítulo 31, versículo 16, se lo leo en nueva versión internacional, nuevamente, y dice: si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor, por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Y esta parte, hermanos, que dice: si fueron ellas, lo podemos traducir no solo hacia una mujer, no solo a una mujer que no teme a Dios, quien está haciendo que tu corazón se aleje de Dios. No solamente podemos traducirlo, ponerlo como ejemplo de esa manera, ¿sí? Puede ser, obviamente, un hombre que está desviando tu corazón de Dios, ¿sí? Un hombre que está desviando tu corazón, o quizás es una posición dentro de la iglesia que tú quieres tener, que tú anhelas con todo tu corazón, y no porque el anhelo en sí sea lo malo, no porque el deseo en sí sea lo malo es la forma en que lo quieres ejecutar, lo malo es la forma en que lo quieres lograr, ¿sí? Que alguien te dice: vete para acá conmigo sí te voy a dar la oportunidad de que explotes lo que Dios te ha dado, ¿sí? Acá sí valoramos a los que trabajan para Dios.
Acá sí les damos la oportunidad para que crezcan espiritualmente. Y todo lo matizan de una manera espiritual para caer en el error que cayeron los de Israel. Para caer en el error que estaban cayendo los de Pérgamo. ¿Sí? ¿Y cómo lo matizan? Pues porque dicen que esas cosas son para Dios. Y así podemos, hermanos, poner 1,000 ejemplos. ¿Sí? Poner 1,000 ejemplos. Si es lo que hoy la iglesia batalla. Hoy los jóvenes batallan. Hoy se batalla dentro de las congregaciones. Se empiezan a fusionar con el mundo porque como resisten como Pérgamo, porque aún te mantuviste firme en la fe, aun cuando en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Satanás sabe que si viene una persecución, si viene una lucha de esa manera, tú eres fiel, te paras firme en tus convicciones. Pero al ver que lo haces de esa forma, al ver que tienes esa convicción y que guardas la fidelidad a Dios, siempre va a buscar la estrategia de adaptación. Y como decíamos, pues, ¿qué tiene de malo que vaya con mis amigos? ¿Qué tiene de malo que vaya yo a la fiesta? ¿Qué tiene de malo que haga esto? Y recuerda que cuando las preguntas comienzan, se termina la obediencia. Cuando empiezas pero ¿por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué no lo mandas al otro? Porque cuando las preguntas comienzan, la obediencia se termina. ¿Sí? Y entonces Satanás va a buscar que tú te fusiones con el mundo en su ideología, en su forma de pensamiento, y poco a poco va a ir alejando tu corazón de Dios. Y cuando menos te das cuenta, sí obtuviste lo que querías, pero no de la forma que Dios lo tenía planeado. Sí, quizás hoy estás en el supergrupo de alabanza, pero no de la forma que Dios lo quería. Y eso no es grato delante de Dios. O si hoy tienes una buena posición dentro de la iglesia, qué bueno, pero eso no era la forma ni la manera en que Dios lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque caímos en la falsa enseñanza, en el falso consejo, como Balaam hizo para con el rey de Moab. ¿Sí? Entonces, lo que quiero en esta noche, hermanos, es que te des cuenta si estás firme en el pacto con Dios, de serle fiel, de estar firme aún a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, o si ya has roto ese pacto y ni cuenta te has dado, porque estás tan enfocado en esos anhelos desvirtuados y que simplemente no te van a dejar nada bueno. Pérgamo empezó a permitirlo, no fue incómodo para ellos, y es por eso que Jesús también le hace esa reprensión. Yo lo que te invito en esta noche es que vayas a Dios y que le pidas que te muestre en tu corazón, en la profundidad de tu corazón, cómo se encuentra el día de hoy. ¿Realmente estás siendo firme? ¿Estás estando alerta? ¿O realmente tu vida es una vida que se ha fusionado con el mundo, que no te incomoda hacer las cosas del mundo que desagradan a Dios, que no te incomoda hacer cosas que para Dios no son gratas? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Te invito a que vayas a Dios y pongas eso delante de Dios. Y lo que Dios te muestre, lo corrijas. Lo corrijas. Así que vamos a orar, dando gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sigues hablando a nuestras vidas, sigues como esa espada de dos filos, Señor, penetrando hasta lo profundo de nuestro corazón para darnos cuenta de la verdadera condición de nuestro corazón, de nuestra vida para contigo, Señor. Porque muchas veces pensamos
que porque estamos sirviendo, que porque estamos haciendo algo dentro de la iglesia, entonces nuestro corazón está pegado a ti, está unido a la vid, Señor, y no siempre es así. No siempre es así. Muchas veces Israel era el pueblo, Israel no dejó de ser hijo, Israel no dejó de ser el pueblo tuyo, Señor, pero cayó en esa fusión con los de Balaam, que comenzaron a adorar a Baal Peor, que comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, Señor. Ellos no dejaron de ser hijos. Tú no vas a dejar de ser hijo, pero pudieras estar no haciendo lo que Dios quiere que hagas. Pudieras estar viviendo fusionado con el mundo y no incomodarte. No incomodarte cuando la gente habla mal de Dios, cuando la gente habla mal de Jesús, cuando ni siquiera tenemos la valentía de hablarles de Cristo, porque hemos estado fusionándonos con el mundo, hemos querido vivir o queremos estar viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque te van a tachar de religioso, te van a tachar de muchas cosas que no estás dispuesto a padecer por Cristo. Y eso es peligroso, porque eso puede hablarnos de que pudieras estar dentro de la iglesia teniendo un corazón alejado de Dios, teniendo un corazón alejado de la santidad, un corazón que ha roto el pacto cuando conocimos y cuando Dios nos trajo en su soberanía, en su amor, en su misericordia, a sus caminos, a los pies de Cristo. Así que, Señor, te damos gracias por ello, por tu enseñanza, por lo que hablas a nuestro corazón. A ti la honra, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por conectarse, gracias por que usted está al pendiente. Les recordamos que se sigan cuidando, hermanos. La pandemia sigue en aumento nuevamente las cifras y pues no queremos que usted salga perjudicado. Siga siendo prudente. Recuerde que una cosa es la fe y otra cosa es la prudencia, así que siga siendo prudente, cuidándose, tomando los protocolos de sana distancia, uso cubrebocas, hermanos, por favor, por el bien de todos, y de esa manera usted le demuestra amor a su prójimo, amor a sí mismo, y es obediente a Dios. Así que siga cuidándose. Le mando un fuerte abrazo a la distancia, que el Señor le siga bendiciendo, que pase unas buenas noches, Dios les bendiga.